con los que estamos avanzando esto de los aforismos, y es siempre reconfortante, es relajante ver que haya gente que tiene toda la voluntad de querer aprender un poquito más, ¿no? Entonces, aquí se me corta un poco. Este día, pues vamos a ver igual un poquito más de todo lo que es el mundo de brocardos, aforismos, locuciones latinas, ¿no? Por ejemplo, ya hemos visto el habeas corpus, eh, y creo que nos quedamos acá con ustedes, ¿no? La actio de in reverso. En realidad, la actio de in reverso es como una acción de repetición, ¿ya? Repetir, ¿no? A veces cuando uno es estudiante de derecho y lee, por ejemplo, el Código Civil y mira en varios lugares, sobre todo en materia de obligaciones, encuentra la palabra repetir o repetición, ¿no? Por ejemplo, en el pago de lo no debido, ¿no? En algunos casos se habla de la repetición. Entonces, uno dice, ¿pero qué significa? ¿No? Precisamente repetir viene de, de, de retroceder y de que me devuelvas, ¿no? Repetir. Es decir, vuelvo a tener, ¿no? Necesito que me devuelvas, ¿no? Entonces, la acción de repetición deviene de una actio de también de unas formas en las que uno puede cumplir cierto tipo de obligaciones, ¿no? Pero hay otras que no necesita, digamos, tener la responsabilidad de cumplirlas. Enseguida me explico. Eh, Ustedes saben que en una obligación hay formas de extinguir la obligación, lo que nos dice el 351 del Código Civil, ¿no? El cumplimiento, la novación, la remisión o condonación, la compensación, que ha sido mal utilizada en materia de seguridad social, porque han metido compensación de cotizaciones cuando en realidad no es eso una compensación, ¿no? Jurídicamente hablando. Pero bueno, es la compensación, o sea, dar una cosa por otra, ¿no? Luego la confusión, que es otra forma de distinguir las obligaciones. ¿Qué más? A ver, la prescripción, me olvidaba, ¿no? Y la imposibilidad sobreviniente, ¿no? Dentro de lo que es el conjunto, digamos, de formas de extinguir una obligación. Ahora, hay personas que cumplen la obligación, ¿no? De manera parcial. Y ocurre que aparece una tercera persona que nada tiene que ver con la obligación, o sea, no es un sujeto pasivo, ¿no? Entonces, sin embargo, esta persona paga, ¿no? Cumple de propia voluntad, de manera espontánea, ¿no? Entonces, como cumple de manera espontánea y de pronto se da cuenta que no debería hacerlo, ¿no? Entonces solicita, ¿no? La actio de in reverso, ¿no? Es decir, que te estoy entregando un dinero que no correspondía entregarte, quiero que me lo devuelvas, ¿no? Entonces puedo hacer esa actio de in reverso. Es como un reembolso, ya estoy pidiendo un reembolso. Quiero que me devuelvas lo que te he entregado porque no tenía obligación de hacerlo, ¿no? No tenía por qué entregarte, ¿ya? Entonces, fruto de la actio de in reverso, se generan acciones, o sea, eh, que pueden venir desde la acción de enriquecimiento sin causa o de poner, por ejemplo, ahí una demanda de pago de lo no debido, ¿no? Entonces, como está en el Código Civil y se presentan este tipo de acciones, ¿no? O sea, el de generar, digamos, esto de la acción de enriquecimiento sin causa, ¿no? O sea, ¿por qué tú tenías que acrecentar tu patrimonio sin ninguna causa, ¿no? Entonces, una razón, un motivo, ¿no? Que esté contemplado, que es parte de los elementos fundamentales de una relación jurídica, ¿no?
porque en un contrato, que es ese acuerdo de voluntades, tiene que haber no solamente el consentimiento no viciado, tiene que haber un objeto cierto, pero fundamentalmente tiene que haber una causa lícita. Y si la causa no existe, entonces hay una acción de enriquecimiento sin causa, ¿no? Por lo cual yo busco de que me reembolsen el dinero o el bien que he entregado, ¿no? Fundamentalmente reembolses en dinero, ¿no? Entonces, más o menos de esa manera se configura el hecho de hablar de una actio de in reverso, aplicable fundamentalmente en materia de obligaciones en el ámbito civil, ¿ya? De motu propio. Esta es una locución latina, ¿no? No es un aforismo ni tampoco un brocardo, es fundamentalmente una locución latina que se maneja de manera habitual, pero a veces se ha tergiversado un poquito su interpretación, su lectura, ¿sí? Porque a veces dicen de mutuo propio, ¿no? Y en realidad es de motu propio, y es con dos eres, si ustedes pueden advertir ahí, ¿no? Es motu propio, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Una acción, una acción de manera espontánea, de manera libre, abierta, sin ningún tipo de óbice, ¿no? Uno lo hace por propia voluntad, ¿no? Eso es señalar de motu propio. Entonces, a veces hay personas, como en el caso anterior que vimos de las obligaciones, que exigen, o sea, de pronto hay un papá muy buena gente que tiene su hijo que ya es mayor de edad, que es capaz de obrar, tiene una capacidad absoluta, ¿no? Entonces él, de pronto el papá paga la obligación del hijo, ¿no? Entonces el hijo eh, mm, no se dio cuenta, no sabía, y es el padre quien de manera voluntaria, por eso ahí podemos decir de motu propio, ¿no? Por propia iniciativa, es el que paga una obligación del hijo, ¿no? Entonces, puede ser, pues, ese motu propio siempre está relacionado con estos afectos que pueden haber, sentimientos que puedan existir, ¿no? De uno que está pagando por otro. Por ejemplo, el hecho de que pague un tercero una obligación, ¿no? Y sin que el deudor se entere o sepa, estamos hablando ahí de una expromisión, por ejemplo, ¿no? Pero ahí es donde surge la famosa locución latina de motu propio, ¿no? Que lo ha hecho por propia iniciativa, por propia voluntad, de manera espontánea, ¿no? Entonces, a ver, sigamos con el siguiente. Bueno, actore non probante reus absolvitur o absolvitur, ¿no? Vitur. O sea, la B siempre pronunciándola como la U, ¿no? La B dentilabial, ¿no? Como U. Entonces, actore non probante reus absolvitur o absolvitur, vitur, vitur, ¿no? Si el actor no prueba, el reo es absuelto. En realidad, quien acusa debe probar, ¿no? Entonces, debe presentar las pruebas. Y esto no solamente en el ámbito estrictamente penal, ¿no? Sino que ante una demanda tiene que ser probada. La demanda, uno que presenta una demanda, la tiene que dejar claramente probada, al menos en al inicio, señalar de que tengo estas pruebas que pueden representar, ¿no? La licitud, pero también la realidad, el principio de realidad o el de la verdad material que me pueda ayudar a demostrar la existencia de mi demanda, ¿no? Entonces tengo que generar esa prueba, formularla, producirla, eh, y de la contraparte, cuando presente su contestación, ¿no? También presentará su prueba y establecerá también de igual manera, ¿no? Sus condiciones
y la forma en que pueda establecer con pruebas de que no ha participado en en un determinado acto jurídico que pueda representar alguna responsabilidad. Entonces, fundamentalmente, en una demanda o en una denuncia o en una querella, pues el actor, fundamentalmente el actor, es quien tiene que probar, ¿no? Y si no prueba, pues directamente el sindicado es absuelto, ¿no? Las pruebas, prueba, pruebita, prueba, como decía un viejo docente también en materia procesal, ¿no? Don Carlos Morales, que hablaba de la prueba, pruebita, prueba. Eso me recuerda mucho igual a nuestro docente que teníamos en Derecho Procesal Civil, eh, le decimos el chicle a don Enrique Díaz Homero. Y él también decía, la prueba, pruebita, prueba. La prueba es la clave del éxito en una demanda, ¿no? Entonces, tienes que probar. Todo lo que demandas, tienes que probar. Esa es la clave del éxito en un proceso. Actore non probandi, reus absolvit. Ad calenda grecas. ¿No? No olviden que la AE, así como la OE y la AU, son diptongos, ¿no? Entonces, ad calenda, en realidad aquí le falta una S, ad calendas, es ad calendas grecas, ¿no? Grecas, grecas. O sea, la AE como grec, ¿no? Grecas, ad calendas grecas. Eh, ¿Eso qué significa? O sea, a las calendas griegas, ¿no? Es decir, eran como una especie de fechas, ¿no? Periodos que estaban en relación a cómo se movía el sol y a su calendario, donde señalaban que había cierto tipo de actividades propias de los griegos, como una especie de eh, eh, momento estoico, ¿no? Como una especie de recordatorio de unas fechas en las que eran grandes, ¿no? Entonces, pero eso pasaba pues de tiempo en tiempo, ¿no? O sea, en un largo tiempo, ¿no? Las calendas griegas eran momentos especiales, eufóricos, pero que eran de tiempo en tiempo, o sea, que no se sabía en qué momento iba a llegar, ¿no? Porque era pues plazos muy largos. Entonces, ahí es cuando se habla de que, oye, no me pongas a calendas grecas, ¿no? O a calendas griegas, como dicen ahora, ¿no? A calendas griegas. Lo normal, digamos, en la época esta, era decir ad calendas grecas, que es el plazo que nunca ha de cumplirse, ¿no? Claro que llega, pero no se sabe cuándo. Entonces ahí de entrada más, oye, vas a estar dejando tu obligación a calendas griegas, ¿no? Hasta en novelas. Si ustedes han escuchado la novela han leído de Mario Vargas Llosa, Don Pantaleón y las visitadoras, ahí igual hacen referencia de que hay cosas que los políticos no cumplen, sí, lo dejan a calendas griegas, ¿no? Y así, a calendas griegas, ahí hasta en, en obras, en poesía igual se habla de a calendas griegas, pero digamos, el origen de un latín más o menos ya en la decadencia del Imperio Romano, siglo III, siglo IV después de Cristo, se habla de ad calenda grecas, ¿no? Ad calenda grecas. Vamos a ver qué tenemos. Ad hoc. Es muy, el ad hoc es muy manejado en nuestro medio, ¿no? Incluso esperen un segundo, voy a admitir a otra. Entonces, les decía, cuando se habla de ad hoc, incluso en los sindicatos, en
qué sé yo, en los movimientos sociales se habla, vamos a formar un comité ad hoc, ¿no? Y en realidad ad hoc implica para un fin, ¿no? Dirigido a algo, para un hecho en concreto, ¿no? Apropiado hacia algo, conformado para algo. Entonces, estamos hablando ahí en ese momento de, digamos, el ad hoc, ¿no? Ad hoc, decimos ad hoc, ¿no? Ad hoc, lo hecho para un hecho concreto. A veces cuando uno está formando una sociedad anónima, a veces ahí entre los futuros accionistas hablan, ¿no? Señalan, a ver, armaremos una comisión organizadora, y hay otros que se le ocurre y dicen, sí, que sea una comisión ad hoc, ¿no? Para el momento, para un momento en concreto, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, un vacío en la dirigencia de algún sindicato o de alguna organización, incluso de alguna asociación, se habla así de conformar un comité ad hoc para que convoque a elecciones, o un comité ad hoc para que establezca la conformación de un comité electoral, ¿no? Pero tiene que haber alguien que funcione. Entonces ahí es donde se forman estos comités ad hoc, por eso se llama ad hoc, hecho para algo concreto, para un fin determinado, ¿no? Ad hoc, ¿no? El, ahora se, incluso veo actas donde ya se han olvidado del H y se han olvidado de que son dos palabras separadas. Ad hoc, ¿no? Son dos palabras separadas. Y colocan así directamente ad hoc, ¿no? Como cuando dicen, apoyo la noción, dicen. Y es absurdo, ¿no? Uno escucha eso y lee en un acta y está mal, ¿no? Porque si alguien quiere apoyar algo, son mociones, es con M, ¿no? Moción. La moción, hay moción de orden, moción de participación, moción de cierre, ¿no? Moción, no noción, no con N, ¿no? Entonces, ya ustedes que están aprendiendo, pues ya van a también tener que corregir en su momento a la gente, ¿no? No se coloca ad hoc, así como su nombre, así, se olvidan que son dos palabras separadas, diferentes, ¿no? Pero que en conjunto hacen a lo apropiado, a lo hecho para un determinado objetivo, ¿no? Ad hoc. Lo mismo que les digo ahora, ¿no? A veces confundir palabras que están destinadas a un determinado fin, ¿ya? Eh, Adenda. Creo que hay otra persona que quiere incorporar. Adenda. Bueno, esto de la adenda eh, es propio de todos los contratos que uno realiza, ¿no? Por ejemplo, uno suscribe un contrato que sería el contrato principal, y luego vienen modificaciones al contrato, porque puede existir que en ese contrato principal hubieran algunos aspectos que no se han precisado. Entonces, en una modificación se pueden incorporar, ¿no? Entonces, o se puede cambiar algunos aspectos. Entonces, eso implica el hacer una adenda, ¿no? Es decir, hacer otro documento, hacer un contrato que puede ser modificatorio, ¿no? Al contrato principal. Entonces, se pueden suscribir adendas. Generalmente, cuando uno desarrolla en materia ya del ejercicio profesional, vienen las partes y dicen, hemos firmado este contrato, pero queremos modificarlo ampliando el plazo, o queremos modificar con el capital, ¿no? El capital va a ser un poco más, o vamos a reducir, vamos a hacer quitar capital, ¿no? O vamos a ampliar el porcentaje de participación o la tasa de interés. Entonces, cuando hay ese tipo de modificaciones al contrato principal, entonces se suscribe una adenda, ¿no? Es bueno colocar el título, es decir, adenda al contrato principal, ¿no? Adenda al contrato de compra-venta, ¿no? Adenda al contrato de antícrisis,
adenda al contrato de alquiler. Si estoy haciendo unas modificaciones que quiero que se mantenga lo grueso, pero estoy haciendo modificaciones en plazo, en, en tasa de interés, en el valor, no sé, pues entregado, ¿no? Estoy aumentando o estoy reduciendo el monto o estoy incorporando nuevas obligaciones, ¿no? Entonces uno puede colocar una adenda, puede colocar primera adenda, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque más adelante puede haber alguna otra modificación, pasa el tiempo, entonces se coloca segunda adenda, ¿no? Y se coloca ahí los alcances, tercera adenda, ¿no? Entonces, la adenda generalmente tiene que estar construida en el marco de un contrato principal. Hay un contrato principal y en la primera adenda se hace referencia en el, se coloca, ¿no? En la parte, digamos, del encabezamiento, se coloca a través de una minuta, porque los contratos se pueden suscribir con minuta o con un documento privado, ¿no? Entonces, si fuese una minuta, pues ahí la minuta es como una instrucción, como una comunicación al notario, ¿no? Donde le estoy comunicando de que el notario introduzca esos datos de la minuta en un protocolo, ¿no? Y de ese protocolo me saque un testimonio, ¿no? Entonces, ese procedimiento yo lo puedo hacer señalándole precisamente como minuta. Señor notario de fe pública número 52, si tengo el nombre, pues coloco el doctor tal o abogado tal, ¿no? Y ahí inmediatamente en el registro de escrituras públicas que corren a su cargo, si vas a insertar una que corresponde a una primera adenda a un contrato de alquiler suscrito entre las partes de conformidad a las siguientes cláusulas, ¿no? Entonces, eso pueden colocar como si fuese una minuta. Los cláusula, ahí colocan primera, colocan el nomen juris de esa cláusula o el nombre de la cláusula, ¿no? Y desarrollan el mismo. Siempre una cláusula primera están las partes, ¿no? Entonces, en una adenda, y en la segunda cláusula, generalmente se colocan los antecedentes. Dentro de esos antecedentes está precisamente hacer referencia a la existencia de un contrato principal, ¿no? Y el contrato principal señala en su cláusula quinta las obligaciones del deudor y se incorpora a través de la presente adenda, entonces ahí ya se coloca una otra cláusula donde se coloca el objeto de la adenda y ahí dirá, se modifica la cláusula quinta del contrato principal suscrito en tal fecha por la siguiente redacción, ¿no? Entonces ahí se coloca, entre comillas, si es que quieren, colocar ahí la redacción actual que están modificando con la adenda, ¿no? Entonces ahí incorporan pues la modificación que quieran, ¿no? Es decir, que son esas modificaciones, complementaciones, aclaraciones que tiene un contrato principal, la adenda, ¿ya? Ahora, normalmente se escribe con una sola D, ¿no? Pero ordinariamente era adenda, ¿no? O sea, era esas adiciones, esas complementaciones a un contrato, a un documento principal, ¿no? ¿Se está escuchando? ¿Se escucha? ¿Me entienden? Sí, doctor, se escucha. Se puede escuchar. Bien, me asusté porque vi que aquí una señal que me salía, no, estas señales del Wi-Fi. Bueno, entonces, a ver, sigamos. ¿Qué más? El intercriminis, esto ustedes han debido llevar en penal 1, ¿no? También en criminología se aprende el intercriminis. En realidad, como originalmente se ha concebido el intercriminis como ese camino del delito, ¿no? El desarrollo del mismo, ¿no? Cómo se ha planteado, cómo se ha desarrollado y cómo se ha ejecutado. Y el otro día vino a mi oficina un amigo a quien conozco hace muchos años atrás y me muestra con una paciencia, además muy de destacar, ¿no? Muy paciente, muy tranquilo él. Me muestra, me pide la solicitud de un memorial dirigido al comandante de la policía boliviana. Entonces vi
desarrollo del caso y era porque la persona a quien él estaba queriendo que nuevamente la aprendan, porque había un mandamiento de aprehensión, una persona que había eh, obtenido un, una resolución muy extraña, muy especial. A mí me pareció bien extraño todo lo que había obtenido esta persona. Primero el beneficio de extramuro y luego libertad condicional, ¿no? O sea, así empieza el relato, ¿no? Me dice beneficio de extramuro y luego libertad condicional. Y yo no estoy hablando de nombres de ningún tipo, ¿ya? Pero me llamó mucho la atención y le dije, ¿pero de qué se trata esto? ¿Tenía que cumplir una sentencia? Sí, una sentencia de 30 años sin derecho a indulto. Ah, carambas, ¿qué delito? Ha debido ser un delito grave. Sí, asesinato. Ah, ¿no? Entonces yo, o sea, desde lo último, se sigue enterándome poco a poquito, y sí, asesinato. Ah, caramba, ¿y quién ha sido la víctima? Mi mamá. Uy, yo ahí, qué triste, ¿no? Sí, pero esto ocurrió en 98. Wow, hace muchos años atrás, o sea, que 30 años debería cumplir hasta el 2028, sí, pero se ha beneficiado con extramuro y luego con libertad condicional. Pero eso ha sido hace más de 5 años atrás, o sea, el 2018. Entonces, la persona ya no estaba ni firmando sus salidas. Luego, en la libertad condicional, tenía que presentarse ante un fiscal, tampoco lo hizo. Entonces estaba pues desesperado porque quería que se cumpla la sentencia, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención fue la parte del intercriminis, porque como les vuelvo a reiterar, todo comenzó con una solicitud de un memorial y poco a poquito yo fui preguntando para saber de qué se trataba y al último, ya al terminar, recién me comenta de que se trataba de un asesinato, una persona que había asesinado con brutalidad, ¿no? Con un hacha, ¿no? Destrozándole el rostro. Entonces, y que, bueno, eh, era con motivos de robo, ¿no? Pero la persona estaba durmiendo, estaba en su cama. Y la que había cometido el delito era una persona de confianza. Entonces, al parecer, esa persona de confianza se ganó la confianza, trabajó en el lugar 3 semanas y vio que la persona, la víctima, tenía ingresos que eran muy pequeños porque fruto de las ventas que existía ahí en un pueblo, ¿no? Entonces hace todo hace todo un estudio de cuánto ingresaba, qué montos había, ¿no? Entonces reserva, digamos, el tema del hacha, porque era con un hacha, y luego ve a qué hora se duerme y cuando ya estaba durmiendo la persona, ingresa, eso significa a medianoche, y procede con el asesinato, ¿no? Pero no solo eso, sino que como había lo que se llama llega un momento en que cuando te sale mucha sangre, el cuerpo colapsa y hay como una especie de acto reflejo, ¿no? Donde la persona ha fallecido, pero hay un acto reflejo. Entonces, la asesina mira eso y procede para estar, digamos, segura de que ha fallecido, porque lo hace así, ¿no? Con alevosía, pasa el tiempo y le quita la cabeza, ¿no? Entonces, y con ello, pues, inmediatamente después, ella misma da la alarma de que supuestamente había entrado a robar, ¿no? Unos pandilleros. Y todo ese circuito, ¿no? Desde el comienzo, desde el hecho de hacerse contratar hasta ejecutar el objetivo del delito, o sea, era el obtener el dinero, y de pronto, pues, yo escucho todo el relato y es un relato muy fuerte, muy sanguinario,
Pero al mismo tiempo, le digo, qué genial ese intercriminis. Sí, me dice, intercriminis, ¿no? O sea, el intercriminis que ha sido parte de toda esta investigación hasta llegar a encontrar la culpabilidad de esta persona porque no ha podido esconder su ropa, que estaba totalmente ensangrentada, ¿no? Y los policías investigadores encontraron esa ropa en donde esta persona, o sea, el actor, la actora, eh, dormía. Entonces, ahí y más la declaración y reconstrucción y todo lo que viene después ya en el proceso mismo, reveló que ella efectivamente había cometido el delito, ¿no? Aparte de que tenía una conducta que era pues especial. Había hecho escapar a su esposo con cuchillo, que parece que ha fallecido su hijo por causas de ella, que tenía unos antecedentes especiales, ¿no? Pero bueno, todo ello hace ver que estamos hablando de personas que están dedicadas al ámbito. Por eso, este ámbito penal, eh, que a muchos les gusta, ¿no? Es demasiado, hay mucho dolor, ¿no? Y se lastima a mucha gente. Entonces, hay que tener una fortaleza espiritual muy fuerte para no hacerse es que a veces las energías, yo creo mucho en la energía y en el cosmos, entonces a veces las energías hacen de que te vaya consumiendo, aplicando este tema de la ley de los sistemas con la entropía, o sea, te va consumiendo y puedes tú dejarte llevar, ¿no? Por eso hay algunos, yo admiro a los policías que están dedicados al tema de este tipo de delitos porque tienes que tener una sagacidad y sangre fría de estar al lado de delincuentes que son, pero osadísimos, ¿no? O sea, ya que no tienen el mínimo de escrúpulos para poder dejar sin vida a alguien, ¿no? O sea, no tienen el mínimo de compasión ni de sensación de humanidad, mucho menos valores, el valor de la vida, la salud, no existe. Entonces, yo admiro a mis colegas, abogados también, que están luchando en este afán. Es una verdadera lucha contra estos delincuentes, ¿no? Porque este delito, pues, esta gente hay que controlarlas, hay que procesarlas como corresponde, ¿no? Y yo estoy dedicado a otro ámbito, al ámbito empresarial, donde también sí se cometen delitos, pero ya son delitos diferentes, ¿no? Yo veo alguno que otro tema, por ejemplo, estoy con el tema de incumplimiento de deberes, algo de, ¿qué más? A ver, una estafa, luego de otro caso que tengo legitimación de ganancias ilícitas, de eso tengo varios, temas así ligados a la industria, ¿no? Hay algunos temas de sabotaje también, como delitos, pero en otro orden, no sé si me entienden. No dejan de ser delitos, son delitos, ¿no? Pero estos es muy, muy especial, ¿no? Y aquí, en todos los delitos, naturalmente, existe el intercriminis, ¿no? En todos los delitos, todos. Y hay formas de generar y de sellar el tema del intercriminis. Si uno de ustedes se va a dedicar a este ámbito, es espectacular, pero hay que colocarse una coraza en el tema de la energía, porque te absorbe y a veces te pierdes, ¿no? Es como lo que me decía una amiga psicóloga, me dice, es bien fácil entender a un psicópata o a un neurótico, o sea, porque ellos tienen su propia lógica y empiezas a hablar y de pronto tú te puedes meter y de pronto te pierdes, me dice, porque así me dice, tengo colegas psicólogos que se han perdido y han entrado en ese mundo del psicópata y de pronto se han perdido, así, entonces están enfermos y necesitan tratamiento psiquiátrico, ¿no? Entonces, así de fácil es ingresar en este mundo también. Y por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces esas energías te pueden absorber, como dicen, no sé qué película, en Star Wars, ¿no?
Hay que tener cuidado de que te absorba el lado oscuro. Acuérdense. Indubio pro debitoris. Eh, desde la ley de las 12 tablas, en todo momento va a haber la participación de dos partes, ¿no? Cada una con su verdad, con su posición. Va a haber dos partes. Y tiene que haber un tercero que pueda establecer cuál de las dos partes tiene razón e impartir justicia, ¿no? Entonces, ese tercero a veces tiene el conflicto de decir, bueno, a ver, aquí hay una duda o se genera una duda. Entonces, en toda duda, ¿no? Fundamentalmente, cuando hay un juez que tenga que tomar decisiones, puede aplicar estos que son, para mí, estos ya son brocardos, ¿no? Este de acá que es un brocardo, ¿no? El indubio pro debitoris. En la duda, hay que estar a favor de la liberación del deudor, ¿no? O sea, si hay una duda respecto de la existencia de una obligación de pago, entonces, ante esa duda, pues hay que estar a favor de liberar al deudor de esa obligación, ¿no? Esto es aplicable, hay algunas legislaciones que aplican así tal cual, ¿no? El indubio pro debitoris, pero otras que definitivamente las han cambiado, pero sí establecen la necesidad de que si existe un vacío, existe una duda respecto de una obligación, del cumplimiento de una obligación, pues se libera al deudor. Esto es aplicable fundamentalmente en materia civil. Tenemos el indubio pro operario, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hablamos que es aplicable muchísimo, ¿no? Desde el siglo XX, la década de los 20, del siglo XX, se aplica el indubio pro operario, ¿ya? Eh, pero ojo, ¿ya? Esto forma parte del conjunto de medidas, de principios que son del ámbito social. Y el ámbito social, pues, no existía en la época romana, ni mucho menos, ¿no? Para nada, ni siquiera en la Edad Media, ¿no? En la Edad Moderna, precisamente se llama Edad Moderna, ¿por qué? Porque es, pues, la edad de los científicos, de los descubrimientos, de la parte del desarrollo de las ciencias, ¿no? Y de la máquina, ¿no? Y luego viene el siglo de la industria o la era industrial, hablamos de ahí del siglo XVIII, luego siglo XIX, que donde ya se consolida la máquina y de pronto se habla del proletario, ¿no? Entonces, a partir de finales del siglo XIX, pero sobre todo principios del siglo XX, ya se habla de los derechos del trabajador. Y dentro de los derechos del trabajador es donde hablamos de este, que es un principio, ¿no? Por eso es un brocardo, ¿no? Es un principio jurídico que se aplica en materia laboral, el indubio pro operario, ¿no? En la duda o ante la duda respecto de alguna obligación que tengan las partes, hay que estar a favor del trabajador, ¿no? O sea, ante la duda, si aquí no existe nada que esté claro, pues lo tenemos que sacar a favor del trabajador, ¿no? Ayer teníamos una audiencia a las 5 de la tarde frente al inspector del trabajo, el Ministerio de Trabajo, de una empresa. Entonces fuimos, estuve ahí en el Ministerio de Trabajo, 5 en punto, y ahí viene el trabajador. Como yo soy abogado de empresas, bueno, también tengo mi corazón, digamos, que está relacionado con el ámbito social y entiendo las necesidades de los trabajadores, ¿no? Y ayer había una duda respecto de una comisión, de un beneficio que había dado mi cliente, el empleador, eh, que lo daba así, o sea, como parte de su, digamos, de mutuo propio, ¿ya? De motu propio, ya saben, ¿no? O sea, de manera espontánea, porque le nacía, les regalaba, ¿no? Así, iba y les regalaba porque había ido, digamos, bien en algún contrato, pero él, independientemente de lo que es una prima de producción, ¿no? O que es un bono de producción, independientemente de eso, que sí daba,
¿no? Él de pronto les decía, bueno, nos vamos a unir todos y nos vamos a tal lugar, todos vamos a irnos con sus familias a tal lugar, entonces pagaba la empresa, ¿no? O sea, y eso lo consideraron como parte de, ellos decían, ¿no? Como parte de mi salario. Entonces, eso implicaba tal monto. Entonces, por suerte, ellos querían aplicar el indubio pro operario. Decían, bueno, ante la duda, esto va a ser siempre a favor del trabajador. Y ahí, pues, por suerte, yo tenía mi reglamento y en el reglamento habíamos establecido que podían haber este tipo de liberalidades de parte del empleador, pero que independientemente se otorgaba, ¿no? Algún beneficio, alguna bonificación en dinero, pero eso no formaba parte, es decir, esta liberalidad, esta espontaneidad del empleador no formaba parte del salario, ¿no? Y ayer PAC presenté, por suerte no había duda, sino había algo escrito y que decía que eso no formaba parte del salario. Entonces, ayer bien bonito, la contraparte querían presentar el indubio pro operario, ¿no? Y la verdad, no. O sea, en este caso, ¿no? En el caso que les he señalado. Pero sí, es un brocardo muy importante, es un principio fundamental en el derecho laboral. Luego hay el indubio pro possessore, ¿no? Esto, bueno, igual, en materia civil fundamentalmente, cuando hay alguna duda, ¿no? O ante la duda, hay que estar a favor del poseedor, ¿no? Pues definitivamente quien está en posesión de una cosa es porque tiene algún derecho, ¿no? Y alguien que no está en posesión, pues definitivamente o se ha olvidado de que tiene un bien o definitivamente esta persona está queriendo aprovecharse de la ley o de la autoridad para que se pueda hacer un bien, por ejemplo. Entonces, puede haber un proceso y ahí en algún momento los abogados, cuando estamos defendiendo al poseedor, podemos hacer alusión a este brocardo, ¿no? Indubio pro possessore. O sea, ante cualquier duda, señor juez, hay que estar a favor del poseedor. Y este poseedor es un poseedor de buena fe. Vemos eso más y ya tenemos un camino recorrido que es interesante frente a nuestro contrincante. Hay otro que es el indubio pro reo, que esto también ustedes deben conocer, pero esto está en función en el ámbito penal, ¿no? Igual, ante la duda o en la duda, pues hay que estar a favor del reo. Si no se tiene ninguna claridad respecto de la investigación en torno a cierto tipo de actos que son denunciados pero que no son probados y respecto a la participación del actor existe una duda, pues indubio pro reo, ¿no? En la duda hay que estar a favor del reo. ¿Mm? Eh, de estos indubios, los que más o menos, los muy conocidos, el indubio pro operario y el indubio pro reo, pero estos otros, que es el indubio pro debitoris y el indubio pro possessore, eh, también se manejan en el ámbito civil. Eh, el primero, el debitoris, muy ligado al derecho de las obligaciones, naturalmente, y el segundo muy ligado al a los derechos reales y a los derechos reales sobre cosa ajena. ¿Ya? Eso también es bueno destacar en estos brocardos, ¿no? Y el primero que es un aforismo, ¿no? El intercriminis. Ya para ir terminando, tenemos el in extenso, ¿no? Que esto es una locución latina, ¿no? In extenso, o hablar también en su totalidad, o estamos haciendo referencia a la totalidad, a todo, ¿no? In extenso. Y cuando hacemos referencia solo a la parte final, pues podemos decir ampa, in fin, ¿no? In fine. En inglés estábamos queriendo pronunciar, estamos queriendo hablar en latín, ¿no? In fine, ¿no? Al final, que es también igual otra de las locuciones latinas que se emplea cuando se desarrolla una resolución, cuando se desarrolla un auto, se habla de que, bueno, como menciona, así podemos decir, ¿no? Como menciona la parte recurrente, la misma será resuelta
in fine, ¿no? La misma será resuelta al final, ¿no? O como menciona al final de una resolución, también podemos señalar eso, ¿no? Como menciona in fine, en tal resolución o en tal auto, sentencia, auto supremo, etcétera. El in jus vocatio, ¿no? Vocatio. El in jus vocatio es el llamado a justiciar. En realidad es vengan, ¿no? In jus vocatio. Vengan que vamos a resolver estos problemas o sus diferencias, ¿no? Una especie de conciliación, ¿ya? Vengan, o sea, ese llamado, ese primer llamado, es el primer momento, ¿ya? En el cual se acercan para poder eh, arreglar sus diferencias, ¿no? Resolver sus disputas, ¿ya? Resolver sus contradicciones, ¿no? Entonces, in jus vocatio, o sea, vengan al llamado de la justicia, ¿no? Entonces, ahí ya en el intermedio puede ser una conciliación, ¿no? Pero esto se viene hablando no hace, bueno, no es de la época, digamos así, de la Roma clásica, ¿no? Sí se hablaba en más o menos ya, a ver, César Augusto, eh, es Octavio César Augusto, ¿no? César Augusto, donde se habla ya del imperio, ¿no? Del imperio romano. Entonces, sí, César Augusto. En realidad, César se escribe con AE, ¿no? Aesar, AE, Aesar. Entonces, se llamaba, así ya desde esa época, ¿no? El in jus vocatio, o sea, venga que vamos a arreglar sus diferencias, ¿no? Hoy debería hablarse mucho del in jus vocatio, porque tanto en materia penal como en materia civil se ha colocado como un requisito fundamental para resolver diferencias la conciliación, ¿no? Entonces, el primer paso es ese, el in jus vocatio, ¿no? Entonces, es lo que en algún memorial alguna vez hemos colocado nosotros también, para poder llamar a las partes a arreglar las diferencias, ¿no? In jus vocatio. In limine, al comienzo. Eh, Antes, en nuestra legislación, ¿no? Se utilizaba mucho el in limine en materia comercial y alguna vez en materia civil, ¿no? Pero luego, desde la modificación que hubo el 94, 1994, a la Constitución Política del Estado, y vinieron luego algunos cambios, pues porque empezó a trabajar el Tribunal Constitucional, ¿no? Y todo lo que era el orden constitucional, y de pronto algunos jueces, cuando uno presentaba una acción de amparo constitucional, los jueces hacían una descripción de los requisitos de admisibilidad y veían que no cumplían los requisitos de admisibilidad y por lo tanto ellos hacían o sea, rechazaban, ¿no? La acción in limine, ¿no? Entonces, y ese rechazo, pues, era incluso sin necesidad de que se notifique a la contraparte, ¿no? Un rechazo in limine, o sea, antes de que se inicie cualquier proceso, ¿no? Antes de que se inicie, ni siquiera se le ha citado a la contraparte. O sea, ahí los jueces, incluso hoy podemos ver en algunos de las salas constitucionales que hacen unos rechazos in limine, ¿no? Porque ven que no se ha cumplido, por ejemplo, el principio de subsidiariedad, que es lo que más reclaman algunos jueces de las salas constitucionales, ¿no? Que no se cumple el principio de subsidiariedad, es decir, agote las instancias. Usted no agotó las
instancias y viene directo al Tribunal Constitucional o a la Sala Constitucional con un amparo constitucional cuando usted no ha agotado las instancias. Agote las instancias y recién venga acá, porque tiene usted otras formas de resolver su problema, ¿no? Tiene ahí, usted podía haber presentado un recurso de apelación, pero han pasado los 10 días y no ha presentado su recurso de apelación, digamos en materia familiar, ¿no? No ha presentado su recurso de apelación en 10 días y usted quiere venir acá de que le han ofendido a su derecho fundamental, han atentado contra sus derechos y garantías constitucionales, cuando usted debió haber cumplido primero lo otro, ¿no? O sea, y ¡pac! Le colocan un auto ahí con un rechazo in limine, ¿no? Al comienzo significa in limine. También hay, bueno, esto es lo mismo, el in limine litis, ¿no? Igual, pero más o menos refleja lo que hemos señalado con relación al in limine. In situ, ¿no? En el lugar, en el mismo sitio, ¿no? En ese lugar, ¿no? Ahí, donde ocurrió, ¿no? Donde se presentó, ¿no? In situ, en ese sitio, en ese lugar, ahí mismo, ¿no? Donde estaba, in situ. Es para manifestar precisamente o hacer referencia a un determinado lugar donde se desarrollará un determinado acto, ¿no? Entonces, se hará la inspección judicial in situ, ¿no? Entonces, la inspección judicial como otro medio, ¿no? Probatorio para determinar la existencia de algún hecho, de algún acto y ver las condiciones en que se ha desarrollado un determinado hecho, ¿no? In situ. Beni, Bidi, Vicky, ¿no? Esto sí es antiguo, ¿ya? Por eso decimos Vicky. O sea, en realidad se debería mencionar en el latín antiguo como Weni, Widi, Wiki, ¿no? Weni, Widi, Wiki. Porque esto decía, pues, Julio César, ¿no? Julio César, Julio, ¿no? Julio César. Julio César. Y Julio César, cuando quería, esto a Julio César ha señalado en pleno Senado, ¿no? Romano, porque le querían sabotear. Y como él había vencido ahí en una batalla en Turquía, lo que hoy es Turquía, entonces se torna de Turquía todo victorioso, ¿no? Y entra al Senado y dice, Weni, Widi, Wiki, ¿no? Vine, vi y vencí. O sea, demostrando el poder que tenía Julio César, ¿no? El poder que tenía. Y con eso comienza la caída, pues, de la República, ¿no? Porque cae la República y viene el Imperio Romano. Esta es la clave de la caída del Imperio, no del Imperio, sino de la construcción del Imperio Romano, pero la caída de la República, con el Beni, Vidi, Vici. ¿Por qué decimos César? No, ustedes han escuchado hablar de la forma original. Vamos a dejar de compartir. O de, ¿ya? Esta es la forma en que se escribía Kaiser, ¿no? Kaiser, Kaiser, ¿no? La A, la E es un diptongo, ya les dije, ¿no? Se pronunciaba uno solo, entonces era Kaiser, ¿no? Kaiser. Entonces, el Kaiser, de ahí viene el Kaiser, era un ¿qué podemos decir? Pues era como una especie de nombre, ¿ya? Pero que estaba relacionado a un hecho, a la cabellera, ¿no? Kaiser es cabellera, está relacionado al cabello, ¿no? Al cabello, Kaiser. Entonces, pero está enfocado de una autoridad. Ay, caramba, ¿qué ha pasado? Ya, ya es la parte final. Eh, Aquí, a ver, nuevamente.
Bueno, miren, he escrito esto, ¿no? Esto es lo que escribí. ¿Se lee? Sí, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta A y E se pronuncia como un diptongo, es decir, unido. No es K-E, sino es Kaiser, Kaiser, ¿no? Kaiser, 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 ¿ya? Entonces, como es Kaiser, ¿no? Kaiser, de ahí viene, o sea, Kaiser es, les vuelvo a reiterar, o sea, le viene de cabellera, de lo que está ligado al cabello, como antes vinculaban, ¿no ve? Digamos, algún atributo que tenía una persona, ¿no? Entonces le vinculaban eso, o sea, Kaiser a la cabellera, y de pronto, pues, algo que está por encima de todos, y desde ahí, desde la caída de la República y la construcción del imperio romano, entonces ya ahí viene los Césares, ¿no? César como alguien que es el que manda en un imperio, ¿ya? Entonces, de ahí ustedes van a escuchar hablar en todo momento, ¿no? César, Kaiser, ¿no? Kaiser, que viene de ahí el famoso Kaiser, ¿ya? Alemán. ¿Se acuerdan de Hitler? ¿Ya? A él le decían que era el Kaiser, ¿no? O sea, el emperador, ¿no? El César. O sea, Kaiser, en Kaiser, así los alemanes decían Kaiser, pero deviene de Kaiser, ¿no? De ahí también deviene, esto es igual a qué más, al zar, ¿no? Zar, al zar ruso, ¿no? Igual a una especie de emperador, ¿no? Entonces, es pues Julio Kaiser, ¿no? Julio César, quien impone esto del vení, vidi, vici, ¿no? Vine, vi y vencí. Una forma de demostrar el poder y la fortaleza que tenía, no solamente en conocimiento, sino fundamentalmente en hechos, en victorias, ¿no? O sea, no me vengan a mí con cuentos que yo sé vencer, ¿no? Entonces, es bien interesante la historia del Beni Vidi Vici. Bien, con esto pues hemos concluido, ¿ya? A ver si hay otra oportunidad, hay muchas otras cosas, hay mucho para poder hablar de esto, y no solamente del tema de aforismos, que esta es una partecita pequeña, sino hay muchos otros aspectos, por ejemplo, hablar sobre los principios, se puede hablar mucho de principios generales del derecho y empezar a entender un poquito más esta ciencia que es pues fabulosa, que para mí es ciencia, ¿no? Para otros no es, incluso es un arte. Entonces, y ver de encontrarnos en otro momento, ¿ya? Ya va a haber siempre unas convocatorias. Pues sí, vamos a hacer de principios. Ah, y el otro que me han pedido, así cada sábado, este sábado, hoy en la tarde tengo, por ejemplo, el de redacción.